Zelanda, estamos dentro del Hotel Villarrosario en Ribadesella y bueno, muy feliz y muy contento. La Michelin nos puso en el mapa gastronómico de Asturias y de España en general y bueno, pues muy agradecido a toda la gente que me rodea, a mi equipo de trabajo, a la familia Fernández por brindarme la oportunidad de llegar a Asturias a un hotel como es su casa y yo creo que de lo mejor del norte de España y bueno, sobre todo muy agradecido, ¿no? Y muy contento. Al final yo soy la cabeza visible de un grupo humano maravilloso que tiene una generosidad tremenda en el esfuerzo y en el sacrificio y bueno, pues yo disfruto de ello y muy agradecido por ellos, ¿no? Porque me están entregando toda una vida y bueno, pues agradecido, ¿no? Asturias, gastronómicamente hablando, yo creo que estamos muy bien posicionados en el panorama nacional. Tenemos una despensa maravillosa, tenemos una gastronomía, una cocina tradicional espectacular, con guisos, con recetas, con productos, con tradición. Somos unos afortunados de poder vivir y de poder trabajar en Asturias, ¿no? por lo que ello representa. Es un día a día ilusionante porque lo que más me gusta es hacer equipos de trabajo y sentirme realizado a través de ellos y más que nada yo creo que el mérito que nosotros tenemos en general en los cuatro restaurantes es que somos como una pequeña gran familia, que todos creemos en los objetivos que nos marcamos a principios de año y creemos sobre todo en lo que vamos a hacer y en lo que estamos haciendo día a día. No hay más fórmulas, ni más secretos, ni pócimas mágicas para nada, ¿no? No debemos de anteponer el talento al sacrificio, o sea, el sacrificio siempre debe de estar por encima o por delante del talento, que lo hay y muchísimo en nuestro caso, en nuestros equipos, pero es una cuestión yo creo que va a mi ADN, de querer mejorar, de querer seguir haciendo las cosas mejor día a día y no solo en lo gastronómico, sino personalmente también, ¿no? Hemos mejorado muchísimo, hay vinos tranquilos muy buenos, tenemos zonas vitivinícolas con gente joven que se está elaborando muy bien, con variedades autóctonas y el tema de la sidra igual, ¿no? Yo creo que desde que yo me fui de Asturias a esta parte, creo que con la denominación de origen, con las sidras naturales, yo creo que hemos dado un paso adelante muy importante y yo veo tanto la sidra como el vino ahora mismo a un gran nivel y podemos llegar a ser referente, ¿por qué no?, a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Me gustan mucho los vinos de Albarín Blanc, de la variedad Albarín de Asturias, me gustan mucho las sidras dulces y me gustan mucho los espumosos, los champán. Voy a hablaros de un vino de un pequeño productor asturiano, Adrián Fernández, que elabora solo 1000 botellas, ¿vale?, de una variedad Albarín Blanca, en la zona de Ibias, ya casi pegando a León y bueno, pues lo primero que debemos mirar en un vino es su color, su intensidad de color, un vino limpio, brillante y luego en nariz. A mí es una bodega que me gusta muchísimo porque elabora muy técnicamente para expresar los aromas primarios de la propia variedad, de la propia Albarín, muy mineral, con muy buen peso de fruta y nada, para acompañar cualquier tipo de marisco, cualquier tipo de pescado, incluso algún guiso que no sea muy potente en grasas y en carnes, le va fenomenal, algún guiso marinero le va fenomenal. Y nada, vuestra salud y nada, siempre con producto de Asturias y disfrutando de las pequeñas joyas que tenemos.